¿Por qué Miraculous Ladybug ha perdido su interés? ¿Por qué la gente está dejando de ver la serie? ¿Y por qué ha representado una caída muy grande en lo que anteriormente era un grupo muy grande de seguidores que al día de hoy, la verdad, no se interesan mucho en la serie o simplemente no la ven? Claro que hay excepciones, como por ejemplo el estreno de la película, pero quiero que prestes mucha atención a este video y antes de que continúe, comentes acá abajo qué es lo que a ti te ha dejado de generar interés por la serie, qué es lo que ha sido para ti como algo que dices, por esta razón ya no la veo o ya no la vi o apenas la volví a ver y la dejé de ver como por 2 años, ya que quiero leerte sin que escuches mi opinión y lo que yo creo que ha generado esto, puesto que sería sesgado. Y una vez que lo escribas, quédate al final del video porque hay muchos argumentos que después de haber investigado demasiado los comentarios de la gente, pues llegué a una conclusión muy particular y es algo que tiene que ver incluso hasta con la pandemia. Pero ¿a qué me refiero con esto y por qué la gente ha decidido dejar de ver esta serie que sigue siendo, si bien muy popular, a lo mejor ya no es tan popular como al inicio de la 4ª temporada o en la 3ª? Pues bueno, ahora sí, quédate hasta el final y escucha con atención y me dices qué es lo que opinas. Yo creo sinceramente que este es el motivo. Rondaban los años del 2018 y 2019. La temporada número 2 había terminado, la temporada número 3 estaba iniciando y estaban saliendo capítulos casi que cada semana. Recuerdo que por esa época, en 2019, cuando la temporada 3 estaba en emisión, salían aproximadamente 2 o 3 capítulos al mes, que pues básicamente es uno a la semana. Poco a poco, conforme se fue acercando al final de la temporada número 3, la gente empezó a notar algo muy particular en el show, y es el primer punto de este video: la monotonía, que se queda estancado. Si tú ves Miraculous en sus 2 primeras temporadas, de algún modo u otro empiezas a ver cosas entre comillas frescas. La primera temporada pues básicamente te explica un poquito la dinámica que tienen los villanos, los Akumas, y luego la temporada número 2 te ofrece este panorama de los nuevos héroes, de que Marinette reparte los Miraculous, y hasta cierto punto pues 2 temporadas en las que nos muestran algo novedoso. Está interesante, además de estas revelaciones como que Emily es la razón del por qué Gabriel está haciendo todo, Gabriel es Hawkmoth, etc. Pero la tercera temporada llega a un punto en donde sucede lo mismo en particularmente todos los capítulos, es decir, los elementos de la primera temporada y de la segunda ahora están en la tercera, pero no pasa nada más que eso. Es como ver repetida la primera temporada y la segunda, con sí una nueva villana que es Mayura, pero realmente un poquito más de lo mismo. La dinámica sigue siendo la misma. En la segunda temporada, si bien recuerdas, también Luca apareció, lo cual le daba frescura al tema como del ship, igualmente Kagami, pero en la tercera volvemos al mismo punto. Los personajes que ya habíamos conocido previamente se quedan en exactamente lo mismo. No se nota un avance tan grande de la serie, y después de haber leído muchos comentarios, dejó de ver Miraculous en su tercera temporada por este mismo motivo. La serie se quedó estancada en la repetitividad, en que simplemente no hacía nada más que una Akuma y la misma dinámica. No avanzaba ni la trama de Emily, no avanzaba ni la trama de Luca y Kagami, porque pues se veían ahí como con dudas todavía, y al final nunca dieron ese paso en realidad, pero la tercera temporada no lo desarrolló como la gente quería. Y luego también teníamos el tema de los superhéroes, que si bien presentaban a nuevos héroes, era una dinámica súper similar a la de la segunda, es decir, más de lo mismo. Así que la gente empezó a hartarse. Luego, cuando llegó al final de la tercera temporada, pasó algo muy interesante, y es que la serie empezó a dar, entre comillas, un giro en donde como que se rompía toda la monotonía que 3 temporadas pasadas nos habían dado. Y lo digo porque al final de la temporada Marinette recibe la caja de los Miraculous y se convierte en guardiana. Eso hace que su rol en la serie cambie drásticamente, porque ya no va a hacer las mismas cosas, ya que ahora ella es la encargada de repartir los Miraculous aparte cuidarlos, y aparte pues ingeniárselas, algo que la 4ª temporada la verdad es que hizo bien, y ahorita explicamos cuál fue ese punto, porque esto sí tiene que ver directamente con la pandemia, ¿vale? Bueno, pues 3 temporadas con un poquito de lo mismo, 2 donde dijimos está cool, pero la tercera fue un estancamiento total, y básicamente fue el punto crítico en el cual la gente se empezó a ir de ver la serie. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia serie, y tú mismo podrías confirmarlo acá abajito en los comentarios. La gente, si bien regresaba nada más por capítulos muy particulares como Cat Blanc o el capítulo de Félix, porque genuinamente daba curiosidad ver qué era lo que pasaba ahí, porque se salía justamente de la monotonía y de la misma dirección y de la misma onda que tenía la serie. Entonces decías, pues lo voy a ver. ¿Por qué? Pues porque es diferente.
Y sí, eso hizo que de hecho el interés de los fans regresara un poquito hasta el final de la temporada. La temporada 3 terminó en 2019 y luego sucedió algo que afectó a todo el mundo, la pandemia de COVID. ¿Y en qué afectó? Pues entre comillas afectó para bien y para mal, que es justamente el segundo punto al que voy. Durante la pandemia de COVID todo el mundo estaba en sus casas, las clases pues entre comillas estaban apenas reorganizándose. ¿Por qué? Pues porque todo era virtual, ahora todo era en línea y sinceramente las clases en línea fueron un chiste. Es decir, nadie tomaba clases, por Dios, todos prendían la cámara y se ponían a jugar Fortnite o ver otra serie y así. Realmente la pandemia, sobre todo en sus primeros meses, le dio a la gente mucho tiempo libre en casa. ¿Y qué es lo que hacías en casa? Pues no mucho porque no podías salir. Entonces, ¿cuál era tu recurso? O perder el tiempo en redes sociales o ver una serie nueva. Y esa serie nueva para mucha gente fue Miraculous Ladybug. Aquí no me van a dejar mentir y es que mucha gente llegó durante la época de la pandemia al fandom de la serie. Y como particularmente ya habían 3 temporadas de antes, pues se las vieron durante la cuarentena y no notaron ese ciclo al cual Miraculous llegó en la anterior temporada, porque como lo vieron todo de corrido, pues dijeron, bueno, está bien, ¿no? Vamos a esperar a la cuarta temporada. Y ese nuevo grupo de fans que había llegado durante la cuarentena, pues básicamente fue como un pico en los espectadores de la serie, pero los espectadores que la temporada 3 ya había perdido difícilmente iban a regresar. Entonces Miraculous tuvo un nuevo pico por este motivo de la cuarentena y de la pandemia. Luego justamente Miraculous hizo bien en estrenar algo nuevo, que era Ladybug y Cat Noir en otro país, Nueva York, con nuevos héroes, y eso fue de hecho otro pico muy grande en la serie. De hecho es tanto así el impacto que tuvo este especial, que si me voy a las estadísticas de mi canal de YouTube, nunca hubo otra fecha en particular en donde mi canal fuera tan visto como en septiembre del 2020, cuando el especial de Nueva York se estrenó. Pero es justamente por eso, porque el especial de Nueva York salía de la rutina, como Cat Blanc o como Félix, o capítulos que se veía que no iba a ser más de lo mismo. Entonces la gente que conoció a Miraculous durante la cuarentena y los que volvían de una decepcionante tercera temporada vieron el especial. Algunos decidieron darle oportunidad y otros no. Ok, luego después de eso llegó el especial de Shanghai, que también fue bastante interesante y otra vez marcó un pico bien grande en Miraculous Ladybug, porque lo estrenaron de manera idónea, ya que lo estrenaron como 1 o 2 semanas antes del estreno de la cuarta temporada, la cual parecía prometedora porque después de ver los especiales y tener como ese puente entre temporadas dijimos, bueno, la temporada 4 será distinta. Y entonces llega el otro punto malo de la serie. La temporada 4 se estrenó en marzo del 2021, un año después de que empezó la cuarentena por COVID. Entonces ya había mucha gente, no todos los países habían regresado a su vida normal, todavía estábamos con el tema de las vacunas y así. ¿Qué quiero decir con esto? Que igualmente para cuando se estrenó la cuarta temporada, la gente tuvo mucho tiempo libre para ver la serie, y eso fue lo que sucedió. Los primeros capítulos de la cuarta temporada también tuvieron una cantidad tan impresionante y tan estúpida de vistas que fue de verdad, fue una locura. Y luego entonces, conforme fue avanzando la cuarta temporada, llegamos a la mitad de la misma, y ahí pasa algo curioso, y son 2 motivos. La primera es que la historia de Miraculous se empezó a sentir un poco improvisada, algo que también pude leer en muchos comentarios, y es que después de 3 temporadas de lo mismo, cuando llegas a la temporada 4 y entonces te empiezan a contar una historia de que Marinette es la guardiana, de que tiene estos temas con Luca, de que no quiere acercarse a Adrien, de que le revela su identidad a Alia, y eso va cambiando un poquito la dinámica del show porque empiezan a pasar cosas nuevas a raíz de eso. La gente empezó a sentir que esto era un todo más que nada improvisado, que realmente no había una historia, sino que todo se iba escribiendo conforme se iba adaptando, por así decirlo. Además, mezclado a esto, la temporada 4, a pesar de que si bien nos contaba esta nueva historia de Marinette siendo la guardiana, también entraban capítulos muy de relleno, capítulos que tenían la misma dinámica de la temporada 2 y 3, una Akuma, o en este caso un Sentimonstruo, porque Gabriel tenía el Miraculous del pavo real, pero con un nuevo héroe. Entonces era como ver más de lo mismo de la tercera temporada, pero ahora con un nuevo héroe que sabíamos que luego iba a desaparecer porque no iba a ser tomado más en cuenta. Era como decir, uy, bueno, tenemos el hype del nuevo héroe, pero luego desaparece y nunca más lo vamos a volver a ver, como fue el caso de Nathaniel con el Miraculous de la cabra, por ejemplo. Y esto definitivamente hizo que ahora los nuevos fans que habían llegado en cuarentena, más los fans que decidieron darle otra
oportunidad a la serie, se fueran a mitad de la temporada 4. Más aparte que justamente la mitad de la temporada 4 llegó por aproximadamente julio o agosto del 2021. Y para esas épocas el mundo ya empezaba a ser otra vez como lo conocíamos antes, porque ya había mucha gente vacunada, así que las escuelas decidieron tomar otra vez las clases presenciales, trabajos, etc. Aparte de que la gente perdió el interés porque la cuarta temporada durante sus primeros capítulos no ofreció nada nuevo más que el inicio cuando Marinette le cuenta a Alia que ella es Ladybug, pues dejó de ver la serie simplemente por falta de tiempo, falta de interés y porque se estancó. Y además porque la trama se sentía ya muy improvisada y acelerada hasta cierto punto. Piénsalo de este modo: los primeros capítulos de la cuarta temporada, que literalmente son los primeros 4, 5 o incluso 6, sí nos presentaron cosas súper nuevas. Suhan, Marinette contándole a Alia su identidad, Luca y Kagami cortando con Marinette y Adrien respectivamente, la nueva dinámica de Shadow Mod también, pero luego de eso se estancó y se quedó como en stand-by hasta que simplemente la gente dejó de verla y volvió en el capítulo efímero. Entonces, la monotonía de la tercera temporada, que Miraculous no aprovechó ese pico de la cuarentena y nos siguió presentando cosas similares, y luego además la trama que ahora sí de repente empezaba a acelerarse, o mejor dicho, había empezado y que luego conforme fue pasando el tiempo se perdió, hizo que la gente perdiera interés. Luego entonces, ya a finales del 2021, cuando llegaban capítulos como efímero, la gente los veía, pero una vez más como en la tercera temporada, lo veía porque prometía ser algo distinto, como Cat Blanc, y si bien era algo distinto, veíamos el capítulo, nos complacíamos un poquito y dejábamos de verlo. Bueno, en mi caso no, pero en el caso de mucha gente sí. Y eso entonces también se mezcla con otro punto bien interesante, que es el desarrollo de los personajes. Vaya, yo creo que el mayor ejemplo es Chloe. Todo el mundo esperaba que Chloe tuviera una redención y que para la cuarta temporada pues no fuera buena, pero sí tuviera un cambio de actitud, y parece que todo lo que entre comillas habían trabajado en la temporada número 3, 2 y hasta quizá la 1 se había desperdiciado para la temporada 4 porque había sido como un reinicio y era como de estamos viendo exactamente lo mismo. Y Marinette y Adrien tampoco es como que tuvieran un desarrollo muy loco, porque sus relaciones con Luca y Kagami no tardaron nada en ser desaprovechadas y terminar, por lo tanto no pudimos ver como ese desarrollo que tuvieron los personajes. Ahora, quizá Marinette se salva de esto en la temporada número 4, pero como Marinette fue un personaje que literalmente casi todo el mundo catalogaba de ser una Mary Sue, es decir, todo le sale bien y que nunca tiene problemas y es el típico estereotipo de niña perfecta, ya no se compraban esto en la cuarta temporada. Entonces, aunque Marinette si bien tuvo un desarrollo pues más o menos liviano en la cuarta temporada, ya la gente no lo podía ver. Además también de que los capítulos no seguían al 100% un hilo argumental, más que los primeros. Entonces veías el desarrollo de Marinette y luego la volvías a ver haciendo lo mismo y luego hasta el final tenías que esperar para verla en otra faceta. Y este estancamiento, el alargarlo demasiado, vaya, pues a la gente no le pareció, no le gustó, evidentemente. Y entonces así llegamos hasta el final de la cuarta temporada en 2022, marzo del 2022. Un final de temporada que otra vez captó la atención de los fans porque creo que estuvo muy bien. Otra vez Miraculous estaba en su peak. Pero entonces ahí llegó otro problema aún más grande, entre otras cosas, las filtraciones. Literalmente toda la quinta temporada se filtró. Y como toda la quinta temporada se filtró, ¿con qué hype ibas a llegar a ver los capítulos? No sé si me explico. La quinta temporada creo que fue la mejor de la serie, porque es así que tuvo capítulos ahora sí que iban uniendo cada cosa y cada acto. Pero las filtraciones y el saber que todo iba a converger en que Gabriel se muriera y pidiera el deseo, como que le quitaba ese interés. Era como que, pues sí, veo la serie y a lo mejor aquí hay opiniones divididas, pero si ya tenías literalmente el guión completo del episodio o ya habías visto toda la escena final, por ejemplo, realmente no te generaba tanto impacto y hasta decías, bueno, ya lo vi, ya se sació esa curiosidad. Es como decir, el placer de obtener algo está en el deseo, no en la obtención como tal. Entonces, al momento de obtenerlo, te quitas ya ese placer de deseo, y como ya no tienes ese placer de deseo, pues simplemente ya no te interesa. Y como ya no te interesa, ya no lo ves, porque dices, bueno, pues sí, igual lo veo después, cuando ya esté animado o cuando me acuerde, pero ya no tengo ese hype de verlo inmediatamente. Entonces básicamente eso fue lo que sucedió con la quinta temporada, cosa que evidentemente hizo que ya todo explotara y que al final de cuentas la mayoría decidiera no ver la serie pues al 100%, vaya. Para la quinta temporada pues definitivamente Miraculous no estuvo en su peak, como por ejemplo en el especial de Nueva York con la cuarta temporada, siendo que si lo vemos desde ese modo tuvo que haber sido todo lo contrario. Y aparte
aparte de eso, creo que hay otros detalles de los cuales la gente también se queja, y es esa chispa que tuvo la serie y que nunca llega a explotar. Yo creo que todo el mundo piensa que Miraculous tiene un potencial enorme, y la verdad es que sí, tiene un universo interesante, tiene muchas cajas de Miraculous que pueden expandir la historia en diferentes países, súper interesante también. Las temáticas que a veces se tratan en la serie pueden llegar a ser un poquito, ¿qué? Está muy perturbador, está muy creepy, está muy... no sé. Y esta clase de cosas solo se tocan un poquito sobre la punta, pero no se llegan a explotar, no se llegan a explorar a fondo. Realmente, si tú lo ves desde esa perspectiva, creo que eso también ha cansado mucho a la gente. Quiero decir, por ponerte un ejemplo más práctico, Marinette akumatizada. Sí, es algo que a lo mejor hasta es como muy predecible y que todo el mundo ya sabe que en algún momento puede llegar a pasar, o que si pasa es como, bueno, lo sabíamos. Pero la serie se queda como en un stand-by, es como, mira, sí, está como con posibilidades de ser akumatizada, pero ya no, porque se salva, porque pasó una mariposa blanca y entonces a Marinette le gustan las mariposas blancas y se puso de buen humor. Entonces, ¿saben? Esa clase de cosas que no llegan a explotar. O por ejemplo, a la gente le interesaba durante la cuarta temporada ver cómo era Marinette con Luca, o cómo era su relación, o la de Kagami y Adrien. Se salía un poquito del molde de que nada más ellos dos estuvieran enamorados y bla bla bla. Pero ¿cuánto duró eso? 2 capítulos literalmente, y 2 capítulos en donde ni siquiera pasa algo nuevo, porque esos 2 capítulos nos narran la misma historia. Entonces como que la serie quería, pero no avanzó. Aquí les va otro ejemplo. En el capítulo Wishmaker, Luca se entera de las identidades de Ladybug y Cat Noir, y lo hacen ver como algo tan loco, tan wow, no, es que esto va a cambiar la serie y esto es súper importante, que literalmente no hubo ningún momento en el cual se tratara esto a lo largo de la quinta temporada o de los últimos capítulos de la cuarta. Solo hubo uno, que fue Migración, el capítulo donde Luca se va, que sí, Luca se fue por esto, eso sí, tuvo esa consecuencia, vale, pero ya, literalmente se fue por eso y ya está. O sea, no hubo ningún desarrollo de esta idea o de este suceso previamente. Entonces sientes como que Luca se va así de manera muy acelerada y muy forzada. Es como, ok, o sea, cool, supongo, y ya está, ¿no? Y luego hay muchos huecos argumentales que también siguiendo el mismo hilo de Luca. Es como decir, ok, ¿por qué fue a Brasil? ¿Cómo conoció a Suhan? Otra chispa desperdiciada de la quinta temporada la podemos ver en el capítulo Multiplicación. Suhan menciona, voy a ir a reclutar a guardianes o a buscar ayuda de guardianes de los templos de todo el mundo. Y dices, ay, bueno, pues si me dicen esto es porque a lo mejor en el futuro, en los futuros capítulos, aparecerán guardianes de otras cajas que ya previamente hemos visto, como en el especial de Nueva York. Y dices tú, pues por aquí está interesante el asunto. Y luego que literalmente se le olvidó, o a los guionistas se les olvidó, supongo, porque de repente hasta el final de temporada lo podemos ver y está entrenando con Luca en Brasil de manera muy aleatoria. ¿Cómo se conoció con Luca? ¿Qué pasó con esta promesa que le hizo a Ladybug de ir a buscar ayuda para enfrentarse a Monarch y que literalmente se le olvidó? Bueno, no a él, ¿no? A los guionistas. Pero eso es a lo que voy. Miraculous tiene ese potencial desperdiciado, muy desperdiciado, y que por el contrario solo estanca sus temporadas y las alarga demasiado a tales puntos de que la gente pierde el interés, y cuando pasa algo interesante la gente regresa, pero pues literalmente solo regresa a sus puntos, más aparte los problemas que ya mencioné. Y si tengo que decir otro detalle que ya no tiene que ver directamente con Miraculous, sino yo creo con el mundo en general después de la pandemia, es que la pandemia fomentó mucho los servicios de streaming. Disney Plus salió durante la pandemia, y bueno, Amazon Prime, ¿quién no tiene Amazon Prime justo ahora? Antes de la pandemia tenías Amazon Prime. ¿Cuántos servicios de streaming tenías antes de la pandemia? Pregunta seria. Seguramente no muchos como justo ahora. Y es que como tenías que quedarte en casa, veías mucho Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo eso? Que haya muchas otras series en el mercado para ti como audiencia que puedes ver, que puedes decir, puedo ver esta, 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 o puedo ver aquella. Porque vería Miraculous, que se quedó estancado en 3 temporadas y que solo tiene momentos muy puntuales en donde sí lo voy a regresar a ver. Realmente no mantienes a tus seguidores, o si bien los mantienes muy poquitos, y lo único que haces es que regresen cuando hay capítulos que se salen de esa tangente, como el especial de Nueva York, efímero, Cat Blanc, o el final de la temporada 5, o
los finales de temporada en general. Tan solo pregúntense, a día de hoy falta un capítulo de la temporada 5 llamado Acción, que es un especial del medio ambiente. ¿Realmente lo quieres ver? Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver. Y eso es otro punto interesante del por qué Miraculous creo que pierde un poquito de seguidores, y es justamente el desorden. Las televisoras pasan los capítulos en desorden, así que si ya te sentías perdidísimo con cómo iba el show porque se estanca, o porque de repente pasan cosas random, o porque en la quinta temporada se acelera todo, que las televisoras pasen los capítulos como quién sabe cómo se ordenan, la verdad es que es un gran fallo, porque de repente ves el capítulo 1 y luego estás viendo el 20, que es como, ay, Félix regresó, y luego ¿qué? Que por cierto, ahí hay otro punto desperdiciado, que ya para no extender el video, mejor haré otro con los puntos que Miraculous desperdició. Pero bueno, ¿qué opinas? Después de ver todo el video, que la verdad estuvo largo, ¿puedes estar de acuerdo con lo que mencioné? Digo, leí muchos comentarios y casi todos concordaban en lo mismo. Y luego cuando estaba haciendo el guión, traté de hilar cada cosa y cómo fue pasando, también un poquito con el tema de la pandemia. Y creo que este es el motivo. ¿Qué opinas tú? Déjalo acá abajito en los comentarios. ¿Y tu opinión cambió después de ver el video? Pero bueno, ¿qué opinas? Déjalo acá abajito en los comentarios. Y esperemos que la temporada 6 pues no tenga ese mismo tema. Yo creo que no, porque pues según tengo entendido, Miraculous todavía tendrá 3 temporadas más, así que supongo que la siguiente temporada sí que va a acelerar un poquito más las cosas. ¿Qué opinas tú? Si nada más, aquí lo dejo y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.